Muy buenos días, mis amigos, mis hermanos, que Dios me los bendiga. Esta es la segunda parte del tema de la Pascua que habíamos compartido en la ocasión pasada, que hablamos precisamente de la Pascua cristiana, el Pesaj judío. Hicimos las relaciones, las diferencias. Y en esta ocasión estoy haciendo este en vivo porque el anterior del mismo tema se salió mal, no se oía el audio, teníamos problemas. Así que queremos hacer una interacción y que podamos interactuar, más que nada platicar, basados en Mateo capítulo 26. La primera ocasión explicamos cómo se fecha la Pascua judía actualmente, cómo se fechaba anteriormente. Incluso mencioné como las diferencias que hay después del calendario de Hillel y la Pascua cristiana, que es lo que da énfasis, que es al domingo de resurrección, que es el énfasis, y por qué las variantes entre la Pascua judía y la cristiana. Ya lo hemos explicado en cuanto a lo que es fechas. En esta ocasión yo quiero tocar Mateo capítulo 26, los versículos primeros, que algunos consideran que es el espacio de descanso del Señor, de lo que en la tradición se le llama como miércoles de retiro, y que en esa parte estuvo el Señor hablando en intimidad con sus discípulos y que mayormente se cree que estuvo en Betania. No es muy exacto lo que se piensa del miércoles, porque pues no hay muchos datos, pero generalmente se toma esta porción porque allá que incluso se dice que son 2 días antes de la Pascua, o sea, de la comida de los panes sin levaduras, que comienza ese día de la Pascua, o sea, comienza en la tarde. Recuerden que primeramente es la tarde y después el día. Por lo tanto, esa es la primera parte de la comida pascual. Para que más o menos tengan la idea, recuerden que el cordero era seleccionado el día 10. El día 10, de acuerdo a Éxodo, capítulo 12. El día 10 se iba a seleccionar el cordero y durante esos 5 días, hasta el día 14, el cordero iba a ser inspeccionado. Y esto precisamente es lo que pasó en la semana de la pasión del Señor Jesucristo. El cordero fue inspeccionado. Si nosotros desconectamos la enseñanza pascual de todo lo que es la semana de la pasión, no va a tener sentido. Necesitamos conectar la enseñanza de la Pascua, que son dos cosas, ¿verdad? Cuando hablamos de la Pascua estamos hablando en primer lugar del Cordero Pascual, que muere el 14 de Nisan entre las 2 tardes, es decir, muere después, pero no ahí comienza lo que es la festividad. La fiesta comienza con el Masat, que es precisamente los panes sin levaduras. Esa misma tarde comienza. ¿Cómo es esa misma tarde? Bueno, es la tarde y el día. Comienza antes. Recuerden que si el cordero muere en la tarde. Y eso es interesante por los días, porque de pronto yo escucho que hay un relajo, ¿verdad?, sobre el tema de cuándo murió realmente el Señor. Realmente el Señor, el Cordero, tenía que morir el 14 de Nisan. O sea, es así. El día 16 se presentaban las primicias, no podía ser después. Por lo tanto, estamos el 14, el 15 y el 16, no más, de acuerdo a Levítico capítulo 23, si usted lo estudia bien a detalle, comparado con la institución de la Pascua, que es Éxodo capítulo 12. Recuerden, el día 10 se selecciona el cordero. El día 14, antes de que muera el cordero al amanecer, al día siguiente, entre las 2 tardes, antes de eso, cuando hablamos de las 2 tardes, ya lo expliqué en el video anterior, que es las 3 de la tarde, ya lo explico con detalle. De todas maneras, yo quiero dejar abierto el espacio para preguntas. Ahora, ¿qué comenzaba antes? Lo que comenzaba era la cena de los panes sin levaduras, que duraba toda la semana, es decir, desde el día 14, la noche del 14, porque recuerden, es noche y día, no al revés. Primero es la noche, y en la noche del 14 comenzaba la cena pascual, la primera cena pascual, que es
la comida de los panes sin levadura. Recuerda que es la primera comida que se hacía sin que haya nada, absolutamente nada de levadura. Y esto va a durar hasta el día 21. Esto es lo que allí se está enseñando cuando se habla de los panes sin levadura. Aunque la palabra Pascua, algunos lo confundieron ya después y se fusionó, más que confusión, ¿no? Se fusionó con lo que se llama los panes sin levadura, que es de 8 días. Pero la Pascua netamente es el Cordero Pascual, que quiere decir la víctima. Y el Pesaj, que quiere decir excepción, es decir, que se hace acepción, que se pasa por alto. Esa es la palabra acepción de Pascua, Pesaj, pasar por alto. Es una excepción que se hace, porque el ángel, recuerden que veía la sangre y donde estaba la sangre hacía acepción, o sea, excepción, no mataba al cordero, al primogénito, sino que seguía de largo. Así que vamos, a mí me gustaría que se abran el espacio para preguntas. Voy a ver aquí si hay participaciones y poder comentar, hacer respuestas sobre las preguntas. Pero en tanto que se van conectando y van preguntando también, voy a leerlo. Mateo capítulo 26, que esto según se cree que pasó en el miércoles de retiro. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos ya en privado: sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua. Cuando dice dentro de 2 días, lo que allí está expresando es muy claro. Es decir, que si ellos estaban ya en la víspera de la celebración del 14, el 14 de Nisan, y si ese 14 cae, como según la tradición lo dice en un viernes. Saludos, hermano Jorge Canto, muy interesante, dice allá. Saludos, mi hermano. Y bueno, pues abrimos el espacio para las preguntas, porque esto es algo muy, pero muy importante. Fíjese, cuando dice 2 días para la Pascua, en realidad la Pascua era el 14 de Nisan, pero comenzaba en la noche con la cena pascual. La cena pascual, que dura 8 días o 7 días, mejor dicho, la cena donde no hay levadura completamente, que también se le llamó la Pascua, fiesta de la Pascua, comenzaba en la noche anterior. Por lo tanto, es la que el Señor menciona aquí, que 2 días antes de la Pascua. La Pascua, que es el Cordero, recuerden, la Pascua en sí es el Cordero o la víctima. Pero la cena pascual de la que aquí está hablando, por lo tanto, si son 2 días antes de la Pascua, aquí estamos diciendo que es lo que sucedió en el miércoles de retiro. Es una privacidad con sus discípulos, si ustedes se dan cuenta, como una especie de momento sabático. No sé exactamente si en ese día pudo haber caído un gran sábado entre semana. Es muy posible. Edersheim da muchos detalles muy interesantes, los recomiendo para su lectura. Alfred Edersheim, en el comentario que hace de este día en particular, lo hace de una manera en el que muestra la intimidad de Cristo con sus discípulos. Y bueno, de hecho él propone también este mismo pasaje para el miércoles de retiro. Pero interesante porque dice 2 días se celebra la Pascua. Lo que está diciendo el Señor Jesús es: no vas a entender lo que está pasando en la semana de la pasión si no entiendes la Pascua. O sea, si no comprendes que Él estaba cumpliendo perfectamente y que no había casualidad. O sea, no fue algo que sucedió por equivocación ni siquiera, sino que Dios está al control para que así pueda llevarse a efecto el cumplimiento perfecto de estas leyes que son exactamente, hermano Merardo, Pesaj es la Pascua, es pasar por alto, significa literalmente, saludo a mi hermano Merardo, significa omisión, significa omitir, es decir, que no detenerse allí, sino pasarlo por alto. Eso es lo que significa en realidad. Saludos a mi hermano Merardo. Y bueno, aquí lo que yo estaba comentando es esto: si perdemos de vista el cumplimiento exacto de todos esos días de ceremoniales, porque allí está la ley ceremonial cumplida exactamente, y eso es lo que el Señor vino a cumplir perfectamente dentro de las leyes, la ley ceremonial. Pero dice allá el versículo 2, sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua. Lo que el Señor está es llamando la atención para que se den cuenta
que todo el cumplimiento iba a ser cabal, iba a ser perfecto y que no iba a haber entendimiento, y sobre todo Mateo, Mateo que escribe, algunos entienden que su escrito está en arameo originalmente, que es el arameo galilaico, y que Mateo va a describir precisamente la cercanía con los cumplimientos de la ley mosaica. Pero dice allá, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Pero a mí me llama mucho la atención la calma, la seguridad, me llama mucho la atención. Imagínate, piensa en esto nada más, que tú estás listo para salir a una guerra, el nerviosismo que debe de haber. Pero si tú eres el general que está a cargo, piensa en todo el estrés que está sobre ti. Pero el Señor, como un valiente guerrero y capitán de nuestra salvación, está a punto a enfrentar una guerra, y miren la manera como él lo hace. O sea, de una tranquilidad tan fuerte, de tal manera que hay un sentido de convicción, de misión. O sea, que para esta hora nació, para esta hora vino. O sea, en un sentido de propósito que de veras que te impacta. Te deja mirando. Mira, la Pascua es el tipo de la cena del Señor. Bueno, vamos a ver un poquito, hermano Medardo, en otro video. Yo voy a explicar las diferencias entre la Pascua y la Cena del Señor, que lo he hecho en otra ocasión, pero quiero hacer otro video específicamente para hacer la diferencia. Lo mencioné en el video anterior, mi hermano Medardo, mencioné que hay unas diferencias grandes entre la Pascua y la Santa Cena, que fue instituida después de la Pascua. Los propósitos incluso son diferentes, porque en el tema de la Pascua lo que se celebra es la liberación de Egipto, y de hecho dentro del judaísmo es correcta la celebración de la Pascua, aún entre los cristianos, porque es como su día de independencia, las independencias que tenemos aquí en América Latina, que son muy comunes. Pero en el caso de la Cena del Señor, tiene un recordatorio un poquito más profundo, y hay sus diferencias, sus matices. El tema de la Pascua también tenemos que recordar que aquí lo que está viendo es un cumplimiento, y hay un cumplimiento espiritual que en su momento, a mí me gustaría comentar, por ejemplo, el libro de 1 Corintios capítulo 5, versículo 8, donde se habla de que Cristo es nuestra Pascua. Ir a profundidad en esa parte. ¿Por qué razón? Porque nosotros en realidad, en primer lugar, la Santa Cena no vino a reemplazar a la Pascua. Eso sí dejamos muy claro que no es así. La Pascua tiene un seguimiento para el pueblo de Israel. La Cena del Señor es muy particular, práctica de la iglesia dentro del contexto del nuevo pacto. Pero aquí hay algo también interesante, que, bueno, la Santa Cena ahí nos recuerda la venida del Señor, ¿verdad? Su muerte y su pronta venida. Ahí mi hermano Benjamín, saludos hasta Cancún, mi hermano, pasar over por encima, Ángel, exactamente. Es correcto lo que dice, y recuerden, no se olviden que ahí la palabra es omisión o pasar por alto, ¿verdad? Eso es interesante en este sentido. Saludos allá, mi hermano Benjamín, hasta Cancún. Bueno, estamos haciendo este tema porque el Señor Jesucristo enfatiza mucho ese hecho de la Pascua. Y fíjate que dice el versículo 2. Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. O sea, él es muy claro. Dice que va a ser entregado para ser crucificado. Es correcto, hermano Medardo, es un anuncio del sacrificio de Cristo en la cruz, y que al tener cumplimiento en nosotros, este aspecto ceremonial de la ley, hermano Medardo, este aspecto ceremonial de la ley, por lo tanto, queda completamente cumplido. Saludos a mi hermano Tito Ramos también. Que Dios me lo bendiga hasta Campeche, aquí en nuestro país, México. Un abrazo, líder Tito, un amigo. Hermana Loida, buenos días. Dios me lo bendiga, pastor. La Pascua ya era antes de la Cena del Señor, definitivamente. De hecho, cuando el Señor participa en el jueves, en la noche, que para el pueblo judío ya era el 14, porque recuerden que a las 6 de la tarde ya comenzaba el 14. Cuando Él come la cena pascual, ¿qué es lo que pasa?
que después, Judas estuvo presente en la cena pascual, pero después de que hubo cenado, Satanás entró en él y se fue a entregar al Señor, y quedaron los 11. Con los 11 él instituye la Santa Cena, que es el recordatorio del nuevo pacto. Él dijo, esto es el nuevo pacto en mi sangre, y viene la inauguración. Se establecen todas las bases para el establecimiento próximo en el milenio del nuevo pacto. Pero que ya nosotros, como iglesia, vivimos una escatología adelantada en el ya, de lo que todavía no es real para los judíos. Nosotros ya lo estamos viviendo, el ya que experimentamos nosotros de ese pacto que va a ser inaugurado en el reino, pero que se han establecido las bases de las cuales nosotros ya disfrutamos en este periodo de gracia. Bueno, fíjate, vamos a continuar con este versículo. En este versículo dice, dentro de 2 días se celebrará Pascua, y el Señor quiere que noten que va a coincidir todos los elementos desde el día, recuerden que anteriormente, desde el día 10, cuando se seleccionó al Cordero, Él entró en Jerusalén, desde ese día 10. Y luego ahora faltan 2 días para que se cumpla ese periodo y empiece lo que es la cena pascual. Y Él va a cumplir la cena pascual y va a cumplir también elementos dentro de lo que es el Cordero Pascual. Dice, el Hijo del Hombre ha de ser entregado para ser crucificado. O sea, Él está enfatizando incluso, aquí hay algo interesante. Recuerden que para los judíos la muerte el maldito es el que es colgado en un madero. Pero aquí Él está hablando otro elemento más, que incluso está poniendo, por así decir, indicando qué nación va a estar involucrada, qué país pagano, por así decir, va a estar involucrado, porque que al decir ser crucificado, está hablando de una práctica romana. Eso llama muchísimo la atención, ¿eh? Dice, excelente tema, mi hermano, amigo Chalo. Mariano Silván, hasta Ciudad del Carmen, te mando un abrazo, amigo, sabes que te aprecio. Él fue contemporáneo mío, es contemporáneo mío, estudiamos juntos en el instituto, tenemos muchas fotos de recuerdo por allá. Te mando un abrazo, mi amigo Mariano. Pero estamos viendo cómo hay un cumplimiento, mira, exacto y cabal de esta temática de la Pascua. Dice, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. No hay titubeo. Él dice que va a ser entregado para ser crucificado. Y esa entrega, del que está anunciando incluso aquí la traición de Judas, ahora sí el hecho de que va a ser entregado, pero también muestra que es con un propósito y muestra qué tipo de muerte va a recibir. No es que la cruz lo haya matado, porque hay que indagar un poquito más sobre este tema de la cruz, que Él no muere por la cruz. Este es otro tema allá interesante que se va cumpliendo. Dice, gracias, pastor, muy claro, Dios lo bendiga. Sí, mi hermana, saludos, mi hermana Loida. Bueno, aquí dice el versículo 3. Entonces los principales escribas y ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. La fiesta que aquí está mencionando en realidad es la Pascua, que es la muerte del Cordero Pascual, que era muy importante el día 14 de Nisan. Ahora, ellos estaban diciendo que no durante la fiesta, pero el Señor Jesús en el capítulo 26, versículo 2, le había dicho a sus discípulos que sí iba a ser muerto. Así que Él ya tiene una profecía. Los principales sacerdotes tenían otra intención, y aquí nos damos cuenta que Dios es el que tiene el control, no la élite sacerdotal, sino Dios. Ahora, ¿por qué dice y menciona el texto específicamente a Caifás? ¿Por qué menciona a los principales sacerdotes del pueblo? Recuerden esto, el Cordero tenía que ser seleccionado y tenía que ser inspeccionado durante todo este periodo de tiempo, desde el 10 de Nisan. Ustedes busquen Éxodo capítulo 12 y lean cómo el día 10 es seleccionado hasta que es muerto, ejecutado el 14 de Nisan. El Cordero tenía que ser analizado
con todas las características del cordero, que el cordero tenía que ser sin defecto. Por esa razón, esta semana va entrando el Señor todos los días a Jerusalén para ser inspeccionado como cordero. Cuando Él entra, o sea, que hay muchas profecías que se cumplen. Mira, el día 10, cuando Él entra en la entrada triunfal, el día 10 de Nisan, cuando entra, Él dice: Jerusalén, si tú conocieras tu día, ese día se estaban cumpliendo las primeras 69 semanas de Daniel capítulo 9, versículo 26, y se detuvo el reloj profético de Dios. Pero ¿qué es lo que sucedió más? Ese día empieza el escrutinio del Cordero. El Cordero empieza a ser analizado. Por esa razón es que Él entra cada día en Jerusalén para que sea analizado por quienes, los principales sacerdotes, escribas, fariseos, e incluso que se menciona a Caifás. Si Él es el Cordero, tiene que ser entregado por los sacerdotes. Los sacerdotes juegan un papel importante aquí, como no solamente representantes federales del pueblo, pero es interesante que aquí ellos juegan un papel sacerdotal porque el Cordero está entre ellos y tienen que analizar al Cordero. Esa es la razón. Dice: saluda hermano Meraro, saluda mi hermano el pastor Medardo Chávez de las Asambleas de Dios de Cali, Colombia. Un abrazo, mi hermano, hasta Cali, Colombia. Bueno, no decimos tierra de quién, ¿no? Porque es tierra del Señor. Pero bueno, un abrazo a mi hermano pastor hasta Colombia. Esperamos que sean de edificación estos comentarios, porque nos abre un poquito el panorama. Pero miren, en especial el día martes. El martes, que se le llama de controversia. Recuerden que la entrada triunfal, primer día de la semana, el segundo día, que es prácticamente el lunes, entra de autoridad y está en medio de los sacerdotes y principales, y después el martes de controversia lo rodean y lo examinan. Están examinando al Cordero. No olviden esta parte, muy importante. Por eso acá dice que estaban reunidos el sumo sacerdote, que ya no de Anás, que es Caifás, como principal sacerdote, porque ellos tenían un papel importante. Vuelvo a decir, no solamente como los líderes y representantes federales del pueblo, sino que aquí hay un elemento que podemos entender que son los sacerdotes encargados de ofrecer el sacrificio del Cordero. Y aunque ellos no querían que se dé en la Pascua, en la fiesta y en el momento, vean, Dios ya tenía su plan. Él ya tenía planeado que iba a ser el Cordero, anunciado por Juan. Dios le bendiga, mi hermano. Qué bueno que están interesados en el tema y esto pueda ampliar, ¿no? Pueda dar luz a la temática que estamos aquí desarrollando. Para mí es un gozo saber que está siendo de ayuda a todos estos temas. Miren, lo que estoy diciendo es que Juan Bautista anunció: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando el Señor Jesucristo dice: la Pascua va a pasar en 2 días, lo que está diciendo es eso. Ojo, todas las Pascuas anteriores, desde que salieron de Egipto, fueron más que nada ensayos, prácticas, pilotos, por así decir, en el que los corderos, los animalitos, eran presentados como un ensayo. ¿Por qué razón? Porque no podían cubrir toda la expectativa, la infinitud de la ofensa a un Dios dado por el pecado humano. El pecado humano es tan real y fuerte que ofende la santidad y la justicia de Dios, que un animalito no puede cubrir la totalidad de todo esto. Entonces, si la ofensa es a un Dios infinito, es una ofensa infinita, y lo que requiere es una ofrenda de la misma altura infinita. Y si es un humano el que pecó, tiene que ser un humano el que murió. Por lo tanto, todos los ofrecimientos de las Pascuas con corderos son figuras solamente, son pilotos. Aquí así le llamamos pilotos, son ensayos, no es la totalidad. Por lo tanto, aquí yo quiero dejar claro, por esa razón, la celebración de la Pascua actual dentro del judaísmo no puede llegar a la altura
del cumplimiento que tuvo este cordero. Por eso cuando dice que Cristo es nuestra Pascua, o sea, no pueden rebasar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque es superior. Ustedes solamente lean y estudien el libro de Hebreos, se van a dar cuenta de la superioridad de este Cordero. Por lo tanto, cuando Él dice, y en 2 días se celebrará la Pascua, lo que está diciendo, esta Pascua en particular, la que se va a celebrar, verdaderamente se va a hacer la Pascua. Así que ojo, porque va a haber un Cordero de a de veras. O sea, el que va a expiar el pecado de su pueblo, según Isaías 53. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo, por lo tanto, el verdadero Cordero. Y aquí hay una pregunta también que dice el hermano Jesús Reyes. Saludos, Pastor Jesús Reyes de Cancún. Dice, hola, Salomón Tuyo, buenos días. Mi pregunta es, ¿esta cena es antes que Judas se apartara de ellos o es donde le entrega? Porque percibo que me hablas de 2 cenas. Sí, efectivamente, hermano. En el libro de Juan, si quiere buscar conmigo en el libro de Juan, dice la escritura, el libro de Juan capítulo 13. Vamos en el capítulo 13 de Juan. Vamos a ampliarlo un poquito más, pero en realidad este tema sí lo voy a tomar un poquito más adelante con otro video donde voy a explicar la diferencia entre esas 2 cenas. ¿Por qué? Porque una cena, la cena pascual del Cordero Pascual, no, perdón, la cena de la Pascua, no el Cordero Pascual, la cena de la Pascua, que es antes de la muerte del Cordero Pascual, ahí comienza el 14 de Nisan. Vuelvo a reiterar, recuerden que el 14 de Nisan comienza en la tarde y viene la noche, viene la primer cena. No han matado al Cordero de ese 14, porque lo van a matar en el día de ese 14, decía, al día siguiente a las 3 de la tarde, la hora de la oración, entre las 2 tardes. Recuerden que las 2 tardes son de 12 a 3 y de 3 a 6 son las 2 tardes. Entre las 2 tardes es a las 3. Vamos a buscar en el capítulo 13, ya reunidos, cuando están participando del Misbot, que son los panes sin levadura, que es la cena de Pascua, que es antes de la muerte del Cordero. Pero esa se llama también la cena de los panes sin levadura, que dura 8 días. Y a toda la cena, todo ese día se le llama la cena de la Pascua. Vamos a ver donde dice el capítulo 13. El capítulo 13 comienzan a cenar la Pascua. La Pascua están cenándola en el capítulo 13 ya. Y ustedes, versículo 4, se levantó de la cena, fíjate, se levantó de la cena, ya. Pero vamos en el 13, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora ha llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, fíjate el versículo 2, el versículo 2 es claro cuando dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas estas cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se ciñó. Lavó los pies de todos los discípulos cuando terminó la cena. Y de hecho, esa cena es la cena de la Pascua, es decir, la cena de los panes sin levadura, ¿ya? Hermano Jesús, esa es la primera cena. Entonces, luego vamos a ver en el mismo capítulo, donde se habla, en el mismo capítulo, dice el versículo 26, entonces Jesús dijo, a quien yo di el pan mojado, aquel es, y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Después del bocado, Satanás, estoy en el versículo 27, entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo ya. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo eso. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Cuando él hubo cenado el bocado, luego salió
y era ya de noche, es el versículo 30. Después, entonces, viene la institución de la Santa Cena, ya a partir del versículo 31. Ya Judas no estaba con ellos cuando viene la institución de la Santa Cena. Ya Judas no estaba, entonces ya que Judas no estaba, se instituye la Santa Cena en el nuevo pacto. Entonces sí, es dos cenas diferentes, y de hecho él ya, la Santa Cena es la que él dice: haced esto en memoria de mí. Es la Santa Cena. Luego de haber cenado fue que Judas salió, se fue a entregarlo. Entonces, ¿qué es lo que cenó? La cena pascual, es decir, de los panes sin levadura. Pero después de que Judas no está, entonces ya el Señor establece lo que es la Santa Cena, que es, dice él, ya no del Cordero Pascual, sino dice: haced esto en memoria de mí. Ahora, el tema del Cordero Pascual y la Cena Pascual tienen un cumplimiento en el Señor Jesucristo directamente. En Él se cumple y en nosotros. Más adelante yo quiero hacer dos temas más. Uno para explicar un poquito a profundidad la diferencia entre las dos cenas, la Pascual y la Santa Cena. Y otra para hablar cómo en Cristo Jesús se cumple perfectamente el tema de la Pascua. Pero aquí, cuando el Señor está hablando de que ya son 2 días para la celebración de la Pascua, está diciendo: esta Pascua que se va a celebrar es la de veras, no va a ser un ensayo. Y es en este sentido que allí nos dice, bueno, ya nos dan un pasaje bíblico, 2 de Timoteo, 2 de Pedro 3:8, 2 de Pedro 3:8, el hermano Medardo nos está diciendo 2 de Pedro 3:8, a ver si hay no sé si hay alguna explicación allá o pregunta, o qué es lo que nuestro hermano está comentando, pero vamos a leerlo, ¿verdad? 2 de Pedro 3:8, donde dice de la siguiente manera: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. 2 de Pedro 3:8. Bueno, allí no lo relaciono mucho, pero lo que sí puedo decirles es que en el tema de la fiesta de la Pascua que los cristianos ahora celebramos, cuando dice, por ejemplo, que participamos de esta fiesta o celebramos esta fiesta, no es una fiesta el 14 de Nisan para nosotros, sino que es una fiesta todo lo que dura nuestra vida. Ya estamos, Cristo es nuestra Pascua, y por lo tanto ya en nosotros tuvo cumplimiento cabal y perfecto. Bueno, pero yo estoy aquí en Mateo capítulo 26, donde se nos dice que dentro de 2 días se celebrará la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. El tema de será entregado como Cordero Pascual. Y tenía que ser entre las 2 tardes, como es la Pascua. La Pascua netamente no es la cena pascual, sino es la víctima, el cordero inmolado en ese 14 de Nisan entre las 2 tardes, es decir, a las 3 de la tarde. Esa es la Pascua como tal. Y también, bueno, se le llama la fiesta de la Pascua a todo el periodo desde el 14 hasta el 21. Esto es importante, y yo había mencionado algo interesante, porque recuerden, 14, 15 y 16, son 3 días. El día 16 de Nisan se entregaban las primicias, y está todo relacionado en la fiesta de la primavera. No podría ser después y no podría ser antes, porque este día 16 tenía que tener cumplimiento exacto. Por lo tanto, es seguido los 3 días. Es 14, 15 y 16. Hay que estudiar bien Levítico 23. Dice mi hermano Medardo, en cuanto a los días de cumplimiento de lo dicho por Dios. Sí, cuando tenga ese cumplimiento ya de la institución de lo que es el nuevo pacto, va a ser precisamente en el reino milenial. Pero ya se han establecido esas bases, y en el caso de la iglesia hay un adelanto del cumplimiento, que nosotros dice que ya gozamos los bienes del reino venidero. Ya la iglesia
lo goza en este sentido. No es que se esté cumpliendo ya el nuevo pacto en la iglesia, no, sino que ya nosotros gozamos un adelanto de los bienes venideros. Bueno, vamos a continuar con esta presentación, porque fíjate que a mí me llama la atención. Los sacerdotes dijeron, pero no durante la fiesta. No es lo que ellos digan, es lo que Dios había dicho. Es lo que Jesucristo había profetizado. Va a ser entregado y va a cumplir cabalmente la fiesta de la Pascua y el Cordero Pascual. Pastor, disculpe, pero quiero saber, ya que chance. Claro que sí hay chance, porque ¿por qué fue pan sin levadura que cenaron y no fue peces, hermano, o otro tipo de comida? Muy bien. Recuerden que tanto la Pascua como la fiesta de los panes sin levadura, recuerden, la Pascua es el 14 de Nisan, el Cordero sacrificado. Pero los panes sin levaduras, que también se le llamó fiesta de la Pascua después, abarcan los 8 días. ¿Por qué razón? Panes sin levadura. Porque no les iba a dar tiempo para leudar la masa, porque era un pan que iban a comer de urgencia. Así que iban a matar el cordero, iban a poner la sangre y así asado lo iban a hacer, y el pan no le iban a echar levadura porque no le iban a dar tiempo para que crezca el pan, sino que era urgencia de salir. Esa es la razón de pan sin levadura. Y lo que hacen al recordar cada semana de la Pascua este hecho es recordar que en urgencia Dios los sacó de Egipto, pero a la vez la levadura estaba simbolizando todo lo falso, lo echado a perder. La levadura tiene que ver con la fermentación. Es cuando algo se aceda, cuando algo se pudre y se va fermentando. Eso es lo que tiene que ver la levadura. Y se simboliza como algo que está mezclado. Y de allá que la Pascua tenía que ser pura y sin mezcla, sin defecto. Y es la razón de esto. Pan sin levadura significa, incluso en el creyente, significa doctrinas mezcladas. Por eso dice que las falsas doctrinas es la levadura que le echan y también, escuchen esto también, el pecado en el ser humano, el pecado es como la levadura. De hecho, Pablo lo llama la vieja levadura, que es el viejo hombre, que leuda, que hace que se arrancie nuestra vida, la echa a perder. Tenemos que quitar toda la levadura. Y de hecho nosotros celebramos la fiesta, dice, sin la vieja levadura. Eso quiere decir que lo hacemos en santidad, quitamos todo lo que no le da a Dios, es la vieja levadura. Ahí está. Bueno, vamos pues, dice allá, lo que el Señor dice se cumple exactamente en el tiempo y en el modo determinado. Totalmente de acuerdo, hermano, aunque la élite... Escucha, eso me llama la atención. La élite sacerdotal había dicho, no durante la fiesta. Pero Dios dijo, es que va a ser durante la fiesta. Dijo el Señor Jesucristo, porque yo soy el Cordero Pascual y tiene que cumplirse. Ahora, este hombre valiente, nuestro Dios, nuestro capitán, para nosotros es un ejemplo grande. No solamente de la perfección de Cordero que es, de un Cordero sin mancha, sin defecto y que pudo ser comprobado exactamente, pero a la vez una determinación para cumplir su propósito. O sea, tanto amor, ese amor que tuvo, que lo mantuvo en ese propósito. No fueron los clavos. Así se dice durante la Semana Santa, que no fue la cruz la que lo sostuvo. No fueron los clavos, sino su amor hacia ti y hacia mí. Es digno de admirar, No hay un hombre que pueda tener toda esta determinación como la tuvo este cordero. Qué tremendo. Y aunque otros corderos morían involuntariamente, este cordero en específico, lo podemos notar, está muriendo voluntariamente. Por lo tanto, no lo mataron estos hombres. No. Es más, ellos dijeron, escuchen qué dijeron. Ya no queremos matarlo durante la fiesta. No lo vamos a matar. Lo vamos a matar, dice, pero no durante la fiesta. Y ahí se equivocaron. Mira, porque dice allá, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Quería matarle, pero no le mataron. No pudieron matarle, porque no era el plan de Dios que ellos lo mataran, sino los romanos. Interesante, vean cómo frustra los planes de todos los hombres. Esto
Es impresionante, porque el Cordero, Él se entregó voluntariamente, no lo mataron. Él se entregó y Él quiso que sea en sus términos. En sus términos Él se entregó, Él se dio a sí mismo por cada uno de nosotros. Él es el Cordero de Dios perfecto que quita el pecado del mundo. Así que, mis hermanos, todo esto que sucedió y que su sangre vino a ser rociada. Su sangre que nos cubre, esa sangre es el Cordero perfecto. Mientras ellos, fíjate qué pasó, olvidaron al Cordero en ese día y se dedicaron a crucificar al Señor Jesucristo. Era Dios el que estaba haciendo todo esto, para que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpie de todo pecado. Y algunos que estudian, por ejemplo, el misterio de los de lo que es el Santo de los Santos, es decir, de el Arca del Pacto, que dicen que cuando sucede la destrucción de Jerusalén en el año 70 y que Jeremías va guardando el Arca del Pacto por debajo, que queda muy por debajo del monte de la calavera, y que cuando Cristo muere y que viene el terremoto, que su sangre cayó específicamente abajo donde estaba el Arca de la Alianza. Eso es impresionante. Si es verdad esa teoría, quiere decir que la sangre de Cristo cayó en el Arca de la Alianza que está allá abajo. Eso es impresionante, hermanos. Por lo tanto, aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 2 días faltaban para la Pascua, estaban el miércoles en intimidad con el Señor. Y esa es la razón por la que fue ungido para su sepultura. Toda esa semana es cronológica. Se van cumpliendo todos los aspectos ceremoniales. Y por eso dice que el Señor cumplió cabalmente la ley. Que Dios te bendiga, hermano. Puedes ver el primer video donde damos la primera parte. Y voy a tratar de hablar una tercera parte sobre las diferencias entre la Pascua y la Cena del Señor. Que Dios me los bendiga. Un abrazo a todos.